Hola, mi nombre es Gisela Carolina Vanegas Pantoja y en compañía de María Fernanda Márquez Ascanio les vamos a mostrar un poco sobre el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. Si usamos la representación de líneas de campo del campo magnético, entonces cada línea del campo que atraviesa un área dada contribuye con algo de flujo magnético. El ángulo al cual la línea de campo se interseca con el área también es importante. Una línea de campo que penetra de forma rasante contribuye con una pequeña componente de campo al flujo magnético. Cuando calculamos el flujo magnético, solamente incluimos la componente del vector de campo magnético que es normal a nuestra área de prueba. Si escogemos una superficie simple y plana del área A como nuestra área de prueba y hay un ángulo θ entre su normal y un vector del campo vectorial con magnitud B, entonces el flujo magnético es de forma más general. Podemos encontrar el flujo magnético por medio del producto punto entre vectores. Si B es un vector del campo magnético y A es el vector normal a la superficie de prueba, entonces Φ igual a B por A. Nos encontramos con la siguiente fórmula, que es Φ igual a BA coseno de θ, donde Φ es la representación con la letra griega del flujo magnético, que es una cantidad de medida del magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas del campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. Aquí encontramos que Φ es igual al flujo magnético, que su unidad es Weber, que se da con las siglas WB. Y B es la densidad del flujo magnético en el Sistema Internacional de Medidas, se mide en WB por metros cuadrados. Es un vector que representa la intensidad, la dirección y sentido del campo magnético en un lugar punto, donde A también es el área sobre la que actúa el flujo magnético y se expresa en metros cuadrados. Si la superficie es perpendicular al campo, entonces el ángulo es cero y el flujo magnético simplemente es BA. A continuación les daré un ejemplo de flujo magnético. El problema nos dice que tenemos una superficie azul, las cuales tienen áreas iguales y el ángulo θ es de 25 centígrados. Nos pregunta cuánto más pequeño es el flujo que pasa a través del área de la izquierda comparado con el que pasa por el área de la derecha. En esta imagen podemos observar un claro ejemplo de un área prueba plana a dos ángulos distintos con respecto al campo magnético y el flujo magnético resultante. Al analizar la ecuación para el flujo magnético que pasa a través de una superficie, podemos ver que el área y el campo permanecen iguales. El único factor restante es el ángulo. En este caso, el diagrama muestra el ángulo entre la normal al campo magnético y la superficie azul. Este es el mismo que el ángulo entre el campo magnético y el vector normal a la superficie azul, así como entonces procederíamos solamente a resolver el ángulo, que lo aplicaríamos en la calculadora como coseno de 25 y nos daría un aproximado de 0.91. El flujo magnético que pasa a través del área inclinada es alrededor del 9%, menor que el que pasa a través del área normal al campo. ¿Cómo podemos medir el campo magnético? La unidad del Sistema Internacional de Medidas del Flujo Magnético es el Weber, nombrada en honor del físico alemán coinventor del telégrafo, Wilhelm Weber, y su símbolo es W, ya que el flujo magnético es tan solo una manera de expresar el campo magnético en un área dada. Lo podemos medir con un magnetómetro del mismo modo que el campo magnético. Por ejemplo, supongamos que movemos una pequeña sonda de manómetro sin rotarla dentro de un área de 0 metros cuadrados, cerca de una lámina de material magnético,
y el aparato nos registra una lectura constante de 5 militesla. Entonces el flujo magnético que pasa a través del área lo procederíamos a resolver de la siguiente manera: 5.10-3 tesla por 0. metros cuadrados, y esto nos dará un aproximado de 0.0025 Weber. En este caso de que la lectura del campo magnético cambiara con la posición, sería necesario encontrar la lectura promedio. Un término relacionado que podemos encontrar es la densidad de flujo magnético. Esta densidad se mide en Weber sobre metros cuadrados, puesto que estamos dividiendo el flujo entre el área. También podemos expresar las unidades de la densidad del flujo Tesla. De hecho, a menudo usamos el término densidad de flujo magnético como sinónimo de magnitud de campo magnético. Procedemos a resolver otro ejercicio de este tipo. Una espira de 30 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo forma un ángulo de 30 centígrados con el ángulo de la espira. Nos piden determinar el flujo magnético que penetra por la espira debido a un campo magnético cuya densidad de flujo es de 2 teslas. Procedemos a darle solución al problema, y a diferencia del primer caso podemos observar que en este tenemos un ángulo que se forma respecto al plano de la espira. También el área de la figura no es circular, se trata de una espira con largo y ancho, así que usaremos la fórmula de densidad de flujo magnético para darle solución al problema. Si analizamos el plano de la espira con las líneas de densidad de flujo magnético, nos daremos cuenta de lo siguiente: entre la recta normal y la densidad de flujo magnético se forma un ángulo de 60 centígrados, que será teta y no de 30 centígrados como se pudo haber creído. Procedemos a sacar los datos. B sería igual a 2 teslas, teta sería igual a 60 centígrados, y pasamos a convertir el largo y el ancho a metros. A sería, multiplicamos 30 centímetros por 1 metro dividido entre 100 centímetros, y esto sería igual a 0.3 metros. 1 que sería igual a 10 centímetros multiplicados por 1 metro dividido entre 100 centímetros, y esto sería igual a 0.1 metros. El dato del área sería igual a área, y multiplicamos los datos ya obtenidos, es decir, 0.3 metros por 0.1 metros, y esto nos daría igual a 0.03 metros cuadrados. Pasamos a obtener el flujo magnético colocando la fórmula de la densidad de flujo magnético. B sería igual a flujo magnético coseno de teta, despejamos el flujo magnético igual a flujo magnético B por A coseno de teta, y sustituimos los datos en la fórmula. Flujo magnético igual a 2 Weber metros cuadrados por 0.03 metros cuadrados coseno de 60 centígrados igual a 0.03 Weber, por lo que tenemos un valor de 0.03 Weber.